hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Rix. A raíz de uno de los últimos episodios que salieron en el canal, en el cual te narré la historia de un militar retirado que compró una finca en San Gil, ciudad de Colombia, y terminó encontrándose y recibiendo un mensaje telepático por parte de un ser reptiliano de aspecto humanoide, me han estado llegando varios correos de casos similares, así como comentarios que me han dejado en dicho episodio muchos de ustedes, en los que muchos miembros de mi audiencia se han topado o han avistado seres extraños en Colombia. Seres que pareciera que viven debajo de la tierra y en cuevas de zonas rurales. Como hemos estado revisando en estas últimas semanas, la zona amazónica es sumamente misteriosa, y quizá por coincidencia, o quizá porque es la realidad, las leyendas antiguas de muchos países de Sudamérica narran historias sobre la presencia de seres de aspecto reptil que habitaban bajo tierra hace cientos o miles de años, y algunos incluso decían que venían de las estrellas. En lo personal, si es que los reptilianos llegaran a ser reales, no creo que vengan del espacio. En mi opinión, tras varias leyendas y encuentros de suscriptores que he leído, deduciría que se trata de seres elementales. Quizá una raza antigua que existe y habita nuestro planeta desde mucho antes de que existiera la raza humana, pues también son muchas las leyendas alrededor del mundo que hablan de otras especies dominantes, pensantes, conscientes y civilizadas antes siquiera de la existencia del ser humano. Sin embargo, también queda la posibilidad de que los reptilianos, en caso de que sean reales, sí vengan del espacio, y como muchos conspiranoicos afirman, adquieran disfraces humanos y caminen entre nosotros como uno más del montón, sin que siquiera nos demos cuenta. Por eso, a continuación, te relataré dos breves pero inquietantes encuentros que ocurrieron en Colombia, ocurridos a suscriptores que decidieron enviarme sus experiencias. Tras escucharlos, quizá quedes convencido o convencida de que existe una civilización avanzada de seres reptiles viviendo en cuevas y túneles en el subsuelo colombiano, y llevan ahí desde muchísimo antes que el primer ser humano pusiera un pie sobre este territorio latino. Escuchemos primero la historia de Annie, una maestra colombiana. Corría el año de 1998, y en esa época, la chica vivía con su familia en un barrio de la ciudad de Ibagué, en su país natal. En la misma casa vivían ella, de entonces 16 años, su padre y sus dos hermanas menores. Aquí cabe resaltar a una de estas, a la más chica de las tres, de nombre Julie, de entonces 8 años de edad. Una noche, Julie había salido a jugar a un terreno que se encontraba a un costado de la casa en donde vivía con sus hermanas. Se trataba de un terreno baldío en el que construirían una casa años después, por lo que en el 98 que ocurre esta historia, este terreno se encontraba solo y poco o nada vigilado, y como era de noche, estaba ya bastante oscuro e incluso era algo peligroso. Aún así, Annie y su otra hermana le echaban un ojo a la pequeña Julie desde la casa,
pues ésta se encontraba muy cerca del terreno en donde estaba jugando la niña. Pero después de un rato de estar ahí, la pequeña Julie llegó corriendo y gritando de terror, pálida como un fantasma y llorando amargamente. Annie corrió a auxiliar a su hermanita y la revisó, creyendo que se había caído o que algún bicho la había mordido, pero la niña no tenía nada, estaba sana y salva. Sin embargo, Julie no paraba de repetir la siguiente frase: labio, labio, labio. Debido al impacto en el que se encontraba la niña, así como el llanto que presentaba, no podía hablar bien, o al menos Annie no le entendía bien, pero lo que entendió fue labio. La chica creyó que se había lastimado la zona de la boca, que se había golpeado o algo, pero como no le encontró ningún golpe ni herida en el labio, Annie cargó a su hermana y entraron juntas a la casa, olvidando el asunto y atribuyéndoselo a alguna cosa sin importancia que había asustado a la pequeña. Pasó el tiempo y esta experiencia con Julie, a primera vista irrelevante, quedó dejada de lado y fue olvidada por el resto de la familia. Eso hasta una noche en la que un extraño suceso ocurrió de nuevo afuera de la casa de la familia. Todos se encontraban durmiendo cuando de repente unos sonidos muy claros, fuertes e insistentes despertaron a Annie, a su padre y a sus hermanas. Los ruidos que la familia estaba escuchando en medio de la noche eran los maullidos de una decena de gatos, más o menos, que estaban arremolinados contra la puerta de la casa, uno sobre otro prácticamente, amontonados como ratas. Los animales parecían más que asustados y maullaban desesperados como pidiendo ayuda. Literalmente, parecía que estaban acudiendo a la familia por ayuda, rogando que los dejaran entrar a la casa, pues algo afuera iba a por ellos para hacerles algo. Pero ¿qué tan horrible debía ser ese algo como para aterrar a más de 10 gatos callejeros adultos que han visto y vivido de todo? ¿Qué tamaño debía tener aquel animal que perseguía a los gatos, como para intimidarlos al punto de que estos no sintieran la confianza de que podían hacerle frente en manada, 10-1? La familia contempló la posibilidad de que quizá hubiera un perro callejero muy grande rondando por el barrio esa noche, el cual fungía como depredador urbano que por supervivencia o estaba cazando a estos gatitos para devorarlos, o amenazaba con quitarles su comida y su refugio. O al menos creyeron eso hasta que un olor muy fuerte y nauseabundo comenzó a hacerse presente en el ambiente nocturno fuera de la casa. Annie lo describe como el olor a un gas muy desagradable y penetrante que se metía a la casa de la familia por entre las rendijas de las ventanas y por debajo de las puertas. Un perro no hace eso. No despide olores para intimidar a sus presas. Así que, ¿qué rayos era de lo que estaban huyendo esos gatos que estaban en la puerta principal de la vivienda? Más asustado que confundido, el padre de Annie salió de la casa y ahuyentó a los gatos con una escoba, pues quizá de esta manera, lo que sea que estuviese allá afuera, despidiendo el pestilente aroma podrido, se iría. Los gatos, en efecto, se fueron, y con el pasar de los minutos, el aroma nauseabundo también se fue, por lo que un rato después, la familia logró conciliar el sueño nuevamente. Aquí me gustaría hacer una pausa, pues recordemos que en el relato de la finca de San Gil, debajo de la cual vivían seres reptiles,
también se hacía presente un aroma fétido, cada vez que estas criaturas se hacían presentes sobre la superficie. Un aroma que el militar retirado que contó esta historia describió como de huevos podridos. Aquí, en el relato de Amy, se hace presente este elemento del olor a podrido, el cual podría indicarnos que, en efecto, se trataba del mismo tipo de criaturas. Y por si llegara a quedar alguna duda, ahora te hablaré de otra similitud, quizá la más aterradora y oscura de todas, con el caso de San Gil, referente a la dieta y el modus operandi de estos reptilianos. Resulta que aquella noche del aroma fétido y los gatitos maullando aterrorizados e intentando entrar a la casa, la criatura que los estaba espantando no se fue, como la familia había creído erróneamente. A la mañana siguiente del curioso evento, Annie se levantó temprano y se metió a bañar para irse a la escuela. Pero grande fue su terror y su dolor al salir de la casa para marcharse y toparse horrorizada con la que había hecho esto, sino que había sido otra cosa. Resulta que la perrita y su cachorro no nato, o lo que quedaba de ellos, habían sido colocados en un recipiente algo hondo, una caneca, como lo llama Annie. O sea, que no había sido un animal el que había hecho eso, sino una persona, o por lo menos algo inteligente que no había cazado a su mascota para devorarla, sino que se trató de un acto de maldad pura, de dejar un mensaje. Algo curioso era que en la tierra, cerca de la atroz escena, había marcas como huellas, las cuales Annie pensó que eran de uno de los gatos que habían estado ahí la noche anterior, y una marca en el suelo, un rayón en la terracería, que de momento la chica no supo identificar. Sin embargo, no les prestó importancia a estas huellas, creyendo que las habían dejado algunos de los gatos o el mismo criminal la noche anterior. Pasaron los años y esta se convirtió en una anécdota dolorosa para la familia, que ellos creyeron durante mucho tiempo se había tratado de algún demente o psicópata que había hecho tal aberrante acto por sadismo y crueldad pura. Eso creyeron por lo menos, hasta que la hermanita Julie creció y les relató más claramente un día lo que ella había visto aquella noche en la que llegó corriendo y llorando del terreno en construcción al lado de su casa. Y hasta la fecha, ahora con 31 años de edad, Julie sigue contando la misma historia que cuando era niña, sin alterar un solo detalle. Según Julie, aquella noche previa a la tragedia de la perrita, cuando ella se encontraba jugando en el terreno vecino completamente sola, un reptil enorme, altísimo, que caminaba en 2 patas, emergió de la oscuridad, como si se hubiera materializado de las sombras, y comenzó a caminar hacia ella, mirándola con un par de enormes ojos amarillos, depredadores, los cuales brillaban en la oscuridad y casi sin parpadear, parecían buscar hipnotizarla. Afortunadamente, la pequeña reaccionó y salió corriendo en dirección a su casa, y fue cuando Annie la encontró. La palabra que ella repetía apanicada no era labio, como había entendido su hermana años antes, sino diablo, pues eso fue lo primero que pensó su infantil mente al ver a aquella cosa que no era ni humano ni animal y que al parecer la estaba cazando aquella noche en la soledad del terreno en construcción. Ya uniendo los cabos, Annie comprendió que ese ser que había visto su hermana y que hasta la fecha no lo olvida, pues lo sigue viendo en sus pesadillas, fue el mismo ser que los despertaría noches después con el fétido olor a huevo podrido que despedía. Seguramente los gatos que maullaban aquella noche
que gritaban, aterrorizados, a la puerta de su casa, vivían en aquel terreno en construcción, y este invasor reptiliano ahora los estaba cazando y los había corrido de su hogar, tal como había hecho con Julie unas noches antes. Y como su padre había ahuyentado a los gatitos, los cuales no habían huido en dirección al terreno, sino en dirección contraria, el maldito engendro había terminado cazando a su perrita, y ni siquiera para devorarla, sino simplemente, al parecer, para mandar un mensaje a los habitantes de la casa, a Annie y a su familia, al más puro estilo de la mafia italiana. O quizá tan solo lo había hecho por simple placer, pues la criatura no se volvió a hacer presente después de eso nunca más. Quizá solo estaba de paso, y esa noche, la perrita de Annie y su familia sufrió las consecuencias. Annie solo agradece que su hermana haya sido más veloz que esa cosa y que haya huido de ella a tiempo, pues de lo contrario, Julie habría corrido la misma suerte que corrió su perrita. Antes de pasar a la siguiente historia, te pido que le des like a este video y te suscribas a mi canal si te está gustando mi trabajo. No olvides seguirme en mis redes sociales que son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Si tú como Annie tienes una experiencia que quieras que narre en el canal, envíala a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com. Si deseas adquirir mi libro de terror Demonios de Luna Llena en Amazon, el link para que lo hagas está en la descripción del video. Ahora, sigamos adelante. Otra historia me la hizo llegar un chico, a quien llamaremos Federico, pues pidió quedar anónimo. Este chico también es de Colombia y habita desde toda su vida en Cali, lugar en donde se desarrolla la siguiente tétrica experiencia. El muchacho, al ser entusiasta de los temas de terror y de misterio, suele ver videos de este tipo en YouTube, al igual que muchos de sus amigos. Por lo mismo, hace unos 10 años, uno de estos amigos le hizo llegar el famoso video del guardaespaldas de Obama, que pareciera ser un reptiliano. No hay que ser muy inteligentes ni perceptivos para darse cuenta de que este video es falso. Sin embargo, para nuestro amigo, muy joven en aquel entonces, le resultó fascinante y terminó enseñándoselo a su novia de aquellos años. La chica era una ferviente cristiana que incluso rayaba en el fanatismo, según Federico, por lo que desestimó y hasta se burló un poco del video que le enseñó Federico, pues ella no creía en extraterrestres, ni en monstruos, ni en esas cosas, por ser cristiana. En fin, pasaron las semanas, y un día que la pareja se encontraba recorriendo un mercado en Cali, de repente, la chica le susurró en el oído a Federico las siguientes palabras: "Ahí está un reptiliano". Nuestro amigo se sorprendió mucho, pues su entonces novia había dejado muy en claro que no creía en este tema, por lo que él pensó que se estaba burlando de él o algo por el estilo. Pero, para sorpresa de Federico, al voltear hacia donde le indicó la muchacha, ahí estaba. Él lo describe como un hombre blanco, muy alto, de alrededor de 1,90 o 2 metros de altura, que estaba sentado solo en una banca, bebiendo algo de un vaso. El rostro del hombre era llamativo, pues tenía algo que lo hacía lucir artificial, como si su rostro fuera una máscara o maquillaje o algo por el estilo. Dice Federico que las cejas de este hombre lucían extrañas, como si estuvieran pegadas a su rostro, y puede jurar que por un instante al menos, el hombre se relamió los labios y su lengua era larga, oscura y muy delgada, igual que la de una serpiente. Pero lo que lo hizo convencerse de que aquella cosa no era humana fue que, al parpadear, él y su ex vieron que los ojos del hombre
eran amarillos por completo y su pupila era alargada verticalmente como los de un reptil. En un momento, el tipo se percató de que Federico y su novia lo estaban viendo. Y lejos de voltearse para otro lado o sonreírles a manera de saludo, como cualquier persona hubiera hecho en su posición, el misterioso hombre se les quedó viendo fijamente y no les despegó la mirada en ningún momento. Federico y su novia también le mantuvieron la mirada, pero no para retarlo, sino porque no podían creer lo que estaban viendo. Pero quizá esa cosa lo tomó como un reto, pues después de casi un minuto de verse mutuamente de manera fija, el hombre se puso de pie, mostrando toda su imponencia y elevada estatura. En cuanto la parodia del hombre dio el primer paso hacia ellos, la pareja salió casi corriendo del lugar, perdiendo al tipo entre los puestos y la gente que estaba en ese mercado en Cali aquel día. Lo curioso es que, casi 2 meses después, Federico volvió a pasar por ese mismo mercado y grande fue su sorpresa y horror cuando volvió a toparse con este tipo, quien pareció reconocerlo, pues se le quedó viendo insistentemente. Pero esta vez, Federico simplemente lo ignoró y siguió caminando, pues esta vez venía solo. Desde entonces, no ha vuelto a regresar a este lugar y no ha vuelto a ver al extraño ser que luce como un hombre, pero que claramente no lo es. ¿Será que este tipo era uno de esos reptiloides, como los que muchos de mis suscriptores han avistado en su tierra natal, capaces de cambiar de forma física? ¿Tú qué piensas? Si eres colombiano, ¿has tenido tú o algún conocido un encuentro con estos seres reptilianos? Comenta abajo en la caja de comentarios tu opinión o tu relato personal. Si el relato que quieres compartir es demasiado largo, mejor envíalo a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com. No olvides dejar tu like en este video y compartirlo con las más personas que puedas. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video, lo cual ocurre diariamente. No olvides seguirme en TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Y si estás interesado en comprar mi libro de terror Demonios de Luna Llena, el link está abajo en la descripción del video, con entregas a todo el mundo. Esto fue El Grimorio de Rix presenta 2 relatos más de encuentros con reptilianos en Colombia. Nos vemos en la oscuridad.